Empiezo por contarles al oído, queridos compañeros, que viene el lanzamiento del tercer tomo de Un Tesoro, que es el libro que se llama precisamente así, Orquídeas, Tesoro de Colombia. El tercer tomo será lanzado formalmente, ya está a la venta, ya lo pueden adquirir ustedes, el próximo 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Fundación Clínica Chayo Auditorio. Los 10 primeros oyentes que llamen y adquieran cualquier libro de la colección ya de 3 obras que son un tesoro, ganará una entrada sencilla al lanzamiento del tomo 3 de Orquídeas Tesoro de Colombia, que solamente estará abierto para invitados especiales. Y los primeros 10 oyentes que llamen y compren la colección completa de los 3 tomos se ganarán una entrada doble para el evento de lanzamiento del tomo 3. Líneas de contacto para adquirir los ejemplares y participar en este concurso. Es que este es un acontecimiento, y un acontecimiento de una importancia trascendental para la cultura colombiana. Las orquídeas, el tesoro de nuestros bosques, convertido en un tesoro editorial al alcance de su mano para que lo tenga en su oficina, en su casa, en su sitio de trabajo, en cualquier parte. Anoten pues los teléfonos 321-707-9393, 321-707-9393, a un teléfono fijo en Bogotá, 613-0806. Orquídeas, Tesoro de Colombia. Llame ya. Este tesoro no le puede faltar. Ya está a la venta el tercer tomo. Bueno, queridos amigos de la mesa, definitivamente nos quedamos sin saber por qué protestaron los que supuestamente protestaron ayer. Caminaban como zombies por la ciudad, a muchos les preguntaban, bueno, ¿y para dónde van? No sabían ni siquiera para dónde iban, no tenían rumbo, en verdad, caminaban como zombies. Pero lo más dramático era ver que los que manifestantes no sabían por qué manifestaban, pero la alcaldesa sí supo por qué manifestaban, y es de hecho, por eso se producen estas declaraciones, Sergio, que usted recordaba esta mañana. Es que hoy demostramos que pudimos pasar de un manejo de la protesta social con estigmatización, militarización, toque de queda y muertos, a un proceso de reconocimiento y respeto a la protesta social. No hay militarización, no hay estigmatización y no hay muertos que lamentar. Poco a poco tenemos que lograr que lo que brille en las manifestaciones y protestas sociales sean los reclamos legítimos de los ciudadanos, que de lo que se hable a lo largo del día es de la preocupación legítima de toda la ciudadanía por el asesinato sistemático de líderes sociales. Más de un líder asesinado por día ha habido a lo largo de este año en Colombia. Entonces la marcha fue muy bien patrocinada por la alcaldía. Contra el asesinato de los líderes sociales. De hecho, escribe Claudia López en su cuenta de Twitter, recibimos una ciudad en la que la movilización social se manejaba con estigmatización, militarización, toque de queda y muertos como Dylan Cruz, dice la doctora López en su Twitter. Pero además dice, muertos no tenemos en plural, nada como de Dylan eso. Cruz. Sí, muertos. Pero además habla y defiende obviamente su protocolo, que fue todo un éxito. Bueno. A pesar de los buses vandalizados, de los heridos, de los conducidos, del balance. Bueno, y que ya pusieron en las calles de Bogotá lo que existe en Chile, que o pita en apoyo a nuestra causa o no lo dejamos pasar. Sí, señor, tal cual. Sí. Porque en Chile los hacen bajar del carro y los ponen a bailar. Sí, aquí o pitan o no los dejan pasar, o ayer también los veíamos haciéndolos bajar de las motos, personas, no sé, domiciliarios, que les tocaba bajarse de la moto y marchar con su moto prendida al lado, porque si no, no los dejaban pasar. Propio de un fascismo que ellos se niegan a reconocer. Esto lo decía una señora que se llama Flor, de hecho la alcaldesa de Bogotá le dedicó un trino, exaltando ese valor civil que ella tiene, y esta es una de las mamitas que acompaña a su hijo, o en este caso a su hija, a marchar por Bogotá. Sí, y por los derechos. Pues esta señora, con un grupo de encapuchados que la rodeaban, detuvo una camioneta en la 26 y le exigía a la señora que estaba dentro de la camioneta que si quería pasar, tenía que pitar.
Escuchemos un poco de ese momento. Es una falta de respeto con los que no están de acuerdo. O sea, si pita, pasa. Exactamente. Es una forma de respetar la marcha que llevamos. Y es un derecho que tenemos nosotros como colombianos a protestar nuestros derechos. La señora no respeta nuestros derechos del pueblo. ¿Qué tal eso? La ciudadana que no le está haciendo daño a nadie no respeta los derechos de la que sí está obstruyendo la vía. Porque no pita. Porque no pita. Es la irracionalidad, yo insisto, esto es irracional. El mundo de la irracionalidad es el mundo de la barbarie. La barbarie es la ausencia total de reglas de comportamiento, de parámetros sociales, de una justicia que lo sea para todos. Lo que queda es la barbarie, la ausencia de esos elementos es la barbarie. Lo de ayer es la barbarie. No, señora alcaldesa, no trate de justificar la barbarie y de decir que los que están marchando por el asesinato de líderes sociales. ¿Quién está de acuerdo con el asesinato de alguien? Nadie. ¿Quién está iracundo porque maten líderes sociales en cualquier parte del país? Todos, todos. La solución es salir a la calle a perturbar a los demás, a destruir el mobiliario público y a destruir los bienes de la gente, a no permitirle el trabajo de los demás. ¿Eso arregla el asesinato de los líderes sociales? Por favor. Violando entonces, los derechos fundamentales de los demás, a la libertad de poderse movilizar por donde quiera, al derecho al estudio, al derecho al trabajo, doctor Fernando, porque anoche las imágenes eran las mismas de siempre. Lamentable. Muchos ciudadanos con enormes dificultades para llegar a sus casas, caminando kilómetros en Bogotá para poder llegar a su hogar. Qué maravilla, No hay qué derecho. maravilla el derecho a la protesta. Por favor, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Esto es la barbarie. ¿Y la barbarie a dónde conduce? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Una hipótesis fundada en hechos que nos permiten sostenerla. Lo que quieren es la destrucción de la sociedad actual para montar la sociedad comunista del siglo XXI. Eso es lo que quieren, eso es lo que están buscando en Chile, el regreso a Allende, y eso es lo que está buscando Gustavo Petro, y lo dijo desde el comienzo, que eso era lo que quería hacer, porque esto es irracional. Ya habían dicho las centrales obreras que iban, o alguien dijo, que iban a protestar porque el aumento del salario mínimo fue muy bajito. Bueno, es decir, eso es como cómico. Además, inflación del 3.8, aumento del salario mínimo 6 puntos, 6%. Uno pues no sabe quién va a pagar eso y cuándo la pueda pagar y cómo es el tema del desempleo, pero ese es otro asunto. Las centrales obreras ya dijeron que eso no era con ellas. Entonces, ¿con quién es? Yo pregunto, ¿con quién es? ¿Quiénes son los promotores de estas marchas y de esta violencia? ¿Alguien tiene que haber? ¿Alguien Sí, tiene que porque haber? además lo hacen de manera muy organizada. Esto es de manera coordinada y alguien tiene que estar detrás de todo eso. Valdría la pena que las autoridades se pronunciaran al respecto, que la inteligencia al servicio de la policía y de todas las instituciones dieran cuenta de quién está detrás de esto. Imposible que les quede grande. Hay que investigarlo y el país no puede hacer oídos sordos a información tan importante como la que entregó Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, al gobierno colombiano en su viaje esta semana a Colombia, y el informe del que da cuenta el New York Times de los Estados Unidos del estudio del Departamento de Estado de ese país, que encuentra que existe injerencia directa de Rusia en la actividad de redes sociales y manifestaciones en América Latina. Creo que no es un tema que haya que desechar. Claro, pero para materializar eso lo canalizan a través de manos colombianas necesariamente. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y cuáles son las manos de esos colombianos que están detrás de las personas que salen a tirar ladrillos en la calle? Claro. ¿Y quién los financia? Esto es con plata. Ah, no, esto es con plata y grande. ¿Quién los saca a la calle? ¿Quién los convence para que estén un día entero gritando y tirando piedra? A alguien que les paga unos pesos. ¿Esos pesos de dónde salen y quién los paga? Pues la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayib López, en el mismo sentido pide
que se judicialice hoy a los capturados de ayer para que se devele quién está detrás de ellos. Claro que hace ese llamado, no sin antes hacer un preámbulo terrible, me parece a mí, en donde dice que la Fiscalía, en vez de estar chuzando periodistas, debería estar investigando quién está detrás de esto. Hombre, me parece que es una falta de responsabilidad por parte de la alcaldesa señalar a la Fiscalía de esa manera cuando estamos en lo que estamos. ¿Y chuzando a cuáles periodistas? Ah, no, pues sería bueno preguntarle a la alcaldesa, porque esta mañana en los micrófonos de W Radio dijo literalmente lo que les acabo de contar, que en vez de estar chuzando periodistas, deben estar investigando quién está detrás de las marchas. Hombre, me parece una irresponsabilidad lanzar esas especies sin tener pruebas de aquello. Ella también tiene que averiguar. Ella es la jefe de policía en Bogotá. ¿Quién es el jefe de policía en un municipio? Claro, el alcalde. Sí, claro, el alcalde. La máxima Muy autoridad. bien, el alcalde. ¿Y no será tarea de la policía averiguar qué es lo que está pasando? Hay una gente que se está manifestando. ¿No tiene la policía la obligación de averiguar qué pasa? Oiga, La alcaldesa tiene que averiguar qué pasa. esto es de la mayor gravedad. Yo ayer le compartía al grupo de trabajo aquí en La Hora de la Verdad una de las grabaciones que no pongo por respeto a los oyentes, porque hay una cantidad de palabras de grueso calibre, del momento en que unos vándalos roban 2 radios de comunicación a los hombres de la policía que estaban en las calles de Bogotá. Es increíble. Además le decía en la comunicación, quien está encargado de hacer de base de comunicaciones en el momento de la protesta y del vandalismo, le decía a alguien creo que se refería al helicóptero que sobrevolaba Bogotá. Sí, al halcón. Al halcón le decía, hombre, deme tiempo, que tengo que triangular, ver dónde está ubicado el radio, dónde están, para sacarlos, para inhibirlos, porque están escuchando todas nuestras comunicaciones y saben dónde y cómo estamos operando. Oiga, el nivel es de terrorismo. Eso Sí, no es un 2 nivel... radioteléfonos que le robaron y... No, pero yo creo que valdría la pena oírlo. Eso sí, las groserías van por cuenta del ladrón. Listo, entonces permítame, yo aquí ya mismo me ubico para poderles dar a conocer esta grabación que vale la pena, la verdad. Era Sí, escalofriante, y no que habíamos da visto cuenta. que llegara a este nivel el tema de la famosa protesta. Bueno, mientras lo encuentra... Ya lo tengo que aquí. el gobier- Ya lo Ah, tengo aquí, ¿ya? ya lo tengo acá. Sí, Bueno, listo, vamos muy aquí bien. con él. ¡Hijo de puta, señor! Venga, le quitaron un rayo. Juanpe, ¿algún policía le quita el rayo? ¿Algún policía le quita el rayo? Es el momento en que se comunican entre ellos, viendo y poniendo en evidencia que les habían quitado un radio. Luego, al final de esta conversación, dan cuenta de que fueron 2 los equipos que le robaron a la policía en un ataque de esos que perpetraron. Es tan repugnante eso. Ahora la policía se deja quitar los radios y no reacciona, no tiene respaldo. No puede tiene- reaccionar, porque donde reacciones, desproporción en la fuerza, investigación, destitución y bueno, lo que hay de por medio. Y la muerte de mártires como Dylan, mártir de la ¿qué será? De la irracionalidad, mártir de la barbarie, pero de la barbarie a la que él estaba dedicado, ¿no? Les decía que el gobierno del presidente Duque busca que las disidencias de las FARC sean consideradas como terroristas. ¿Cómo la ve? ¿Y ante quién tiene que intervenir el gobierno para eso? Pues resulta que Javier. como el informe nacional indica que había que sacar a las FARC del grupo de terroristas porque eran un partido político, ahora emprende una cruzada para que la Unión Europea y los Estados Unidos incluyan a las FARC oigan bien, a las FARC de disidencias en el listado de organizaciones terroristas, porque lo que pasa es que explíquele usted a Norteamérica, a Estados Unidos, explíquele, oiga, vea, yo acabo de sacar a las FARC del grupo del listado de organizaciones terroristas, pero necesito que deje a las FARC en el listado. Sí, ¿Cómo le a explica unas usted FARC eso? que se- Es que están confundiendo además el partido político con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Partido político al que le dejaron llevar el nombre de una organización terrorista, considerada como terrorista en el mundo entero, que son las FARC. Entonces el gobierno está haciendo ese pequeño malabar ante Europa y ante los Estados Unidos. Las FARC, yo las declaro que no son terroristas. Ah, pero por favor, hay una cosa que se llama disidencia de las FARC, que me hace el favor usted e incluye entre las organizaciones terroristas. Y el otro dice, bueno, no comprendo. Mi no comprender, diría el gringo, ¿no? Sí, claro. yo no comprender.
No comprender. Bueno, no comprender. Bueno, y que está listo Santa Marta para el Foro de Puebla. Esos sí son avances. Esos son avances. Ya organizamos Foro de Puebla en Colombia, eso ya... Ese es el Foro de Sao Paulo. Son todos los bandidos de América reunidos en Santa Marta. ¿O no va a ser así? Sí, lo están planteando de esa manera en Santa Marta, gracias a las gestiones de Carlos Caicedo, invitado en primera línea para que esté presente en el Foro de Puebla, nada más y nada menos que Ernesto Samper, el hombre clave de la izquierda en Colombia. Ay, Dios mío, Betito. Que empiece en el foro por explicar cómo fue la financiación de su campaña con la plata del narcotráfico. Entonces, recuerde que eso es un delito político, doctor Fernando. Capítulo número 1. Eso es un delito político, es un delito político. Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con los votos de Mocus? Ya se vio que lo que hizo Humberto de la Calle con la famosa tutela fue armar un enredo para que el Consejo de Estado tuviera que detener su proceso por la anulación de la elección de Antanas Mocus como senador de la República. Ya esa elección quedó decretada nula como tenía que ser, eso era evidente. Este señor estaba contratando a través de corpovisionarios, y esa plata que recibía corpovisionarios, ¿para dónde iba? Que era para hacer pedagogía sobre la paz. ¿Cómo era la cosa? Esa platica que se echaba Mocus al bolsillo y con la que hacía su campaña electoral. Muy bien. Distintos entonces objetos. Ya le dijeron, su elección es nula. Y entonces los votos que se pusieron por él, ¿qué son? Nulos también, claro. Y que arrastraron 9 curules que ostenta hoy el Partido Verde. De las cuales cuando menos 5 o 4 curules tuvieron menos de 25.000 votos y obviamente lograron el favor de la votación que logró el segundo más votado, que fue Antanas Mocus, con cerca de 436.000 votos. Mire, usted preguntaba por algunos de los objetos de los contratos que firmó el profesor Mocus. Le voy a leer uno de los objetos. Este es un contratico que le dio el Ministerio de Vivienda en cabeza de Elsa Noguera al doctor Mocus, pues obviamente a su cuerpo visionarios, y dice así: con el propósito de unar esfuerzos con miras a acompañar el proceso de estabilización social de los usuarios de viviendas gratuitas en la ciudad de Neiva. ¿Y eso qué es? Bueno, ¿Eso qué es? Pero vea ¿Y qué tiene que ver ese ministerio con eso? Vea otro contratico. Un contrato del Departamento de Prosperidad Social, obviamente gobierno Santos, 2015, diciembre de 2015. El objeto de Prosperidad Social decía lo siguiente: para procesar y analizar información documental recaudada en los llamados territorios de paz. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es y cómo se cumplió eso? Yo les insisto a ustedes, ya pasamos el derecho de petición preguntándole a la Fiscalía cuáles fueron los servicios que le presentó el famoso expresidente del Consejo de Estado y posterior contratista de la Fiscalía a la Fiscalía. El doctor... Sí, en el contrato de los... el doctor Botero. El doctor Botero. El doctor Botero, ya presentamos ese derecho de petición. Sí, señor, sí, señor, se presentó ya. ¿Y no ha tenido respuesta? No, pues, ya bueno, quisiéramos que Colombia, doctor Londoño. Bueno, pero es que fueron 700 y tantos millones de pesos de todos los colombianos que le pagaron al doctor Gil Botero. Gil Botero. Gil Botero, sí, señor. Al doctor Gil Botero. ¿Qué hizo el doctor Gil Botero para ganarse más de 700 millones de pesos? Después de haber votado en el Consejo de Estado a favor del periodo, hágame el favor, periodo personal del fiscal general de la Nación. En Entonces 2015 RCN Noticias lo entrevistó y le preguntó por el contrato de 751 millones de pesos. Entonces él explicó que esto fue un tema de trabajo donde, abro comillas, se ha generado una capacitación intensa, más de 70 abogados que defienden a la Fiscalía en todo el territorio nacional. Dijo que era un contrato que se había dado cumplimiento en un 100% y finalmente aseguró a RCN en aquel entonces, 2015, que su asesoría no tenía nada que ver con su voto a favor para que el fiscal Eduardo Montalegre permaneciera en el cargo. Muy bien.
Y queridos amigos, en un minuto estaremos con el doctor Mauricio Botero Caicedo, empresario, columnista de distintos periódicos, hablando sobre un tema importantísimo que él le propuso a la opinión pública, una opinión que reacciona poquito. El desarrollo de la humanidad en los últimos siglos ha sido posible gracias al capitalismo. El capitalismo no es otra cosa que la posibilidad de que la gente adquiera un capital y de que la gente trabaje para ese capital libremente, en lugar de concentrar todo el poder económico en manos del Estado. ¿Eso qué efecto ha tenido? ¿Es el capitalismo el culpable de las desventuras de la humanidad? ¿O el capitalismo ha sido el gran factor de progreso para la humanidad en los últimos siglos? Mauricio Botero Caicedo estará con nosotros en un minuto y les hablábamos. ¡Aloy!